La denuncia de una agresión sexual para una mujer es muy complicada, es muy dura, realmente es terrible, es una situación terrible por la que pasa. ¿Y qué delito más claro sufre una mujer por el hecho de ser mujer que una agresión sexual, un abuso sexual? En la propia esencia de ese tipo de delitos está el carácter de mujer de la víctima que lo sufre. Hola, ¿qué tal? La violencia sexual es también violencia de género. No lo reconoce la ley nacional, pero sí la ley autonómica, y a partir de ahora las víctimas van a tener los mismos derechos asistenciales. Enseguida hablamos de este asunto, pero antes titulares. La Fiscalía de Castilla y León alerta de un aumento de las agresiones sexuales. Es uno de los datos que se extraen de la memoria anual. Hablaremos con la fiscal superior. Lourdes Rodríguez denuncia la falta de medios. Reproches y acusaciones no han faltado entre PSOE, PP y Ciudadanos por sus procesos de primarias. El PSOE propone retirar de su cargo a aquellas personas que estén vinculadas con algún fraude. Veremos si ha salido adelante. En la Comisión de Investigación de las Eólicas, PSOE, PP y Ciudadanos tendrán el mismo número de representantes, y eso ha generado polémica. Los socialistas acusan a la mesa por su parcialidad. No es la primera vez que se lo hemos escuchado decir a la fiscal superior de Castilla y León. Faltan medios, por ejemplo, para proteger a las víctimas de violencia de género. Esta semana los grupos políticos han conocido la memoria anual de la Fiscalía. Un año más, la Fiscalía insistía. La maquinaria judicial sigue siendo lenta y pesada. Y de nuevo, esta queja. Necesitamos medios, problema de medios, la falta de medios. Y eso se nota, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género. Por eso, la Fiscal Superior de Castilla y León pedía más coordinación entre todos los organismos implicados y, sobre todo, más medios para apoyar a las víctimas y valorar sus riesgos. No obstante, reconocía. Pese a las trágicas cifras, creo que vamos avanzando, aunque sea lentamente. Entre sus reivindicaciones también cambios legales para que presuntos maltratadores no queden libres si sus víctimas no declaran contra ellos. Además, destacaba la Fiscalía. Llamaba la atención ese incremento en los delitos contra la libertad sexual. Y también los casos de violencia en las redes y de acoso escolar, donde resaltaba la colaboración con la Consejería de Educación. Entre sus peticiones, que Castilla y León sea referente en la persecución de los incendios forestales y también más protección a las personas con discapacidad, algo para lo que aseguraba los servicios sociales de la comunidad están preparados. En muchos puntos, la comunidad autónoma de Castilla y León es un referente. Los grupos parlamentarios, por su parte, valoraban así esta memoria. Habla de la creación por las comunidades autónomas de unidades de apoyo al fiscal superior, y es una pena que se cumplan de modo desigual en las comunidades autónomas que tienen transferida la justicia y las que no. En materia de personal, y que además este problema no es igual en todas las comunidades autónomas, puesto que el problema es desigual en función de las transferencias. Esa falta de psicólogos en un proceso inicial de valoración de riesgo y también en la detección del riesgo. Los juicios rápidos se han demostrado en esta jurisdicción que han sido un instrumento útil por cuanto aporta una mayor agilidad. Y otro anuncio de la comparecencia, un próximo y nuevo fiscal de extranjería para, entre otras cosas, luchar contra la explotación sexual. En los medios de comunicación hablamos mucho de jueces, pero la verdad es que no tanto de fiscales. Hoy queremos conocer un poco más cómo trabajan, pero sobre todo poner sobre la mesa sus problemas. Nos acompaña Lourdes Rodríguez, fiscal superior de Castilla y León. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes. Según el último barómetro del CIS, 1 de cada 3 españoles piensa que la justicia funciona mal. Dicen que las penas son demasiado blandas. No sé si está usted de acuerdo con esta apreciación. Esa es la percepción de los ciudadanos y sus razones, desde luego, tienen que tener. En cuanto a que la justicia funciona mal, yo creo que la justicia está servida por unos buenos profesionales, unos extraordinarios profesionales, muy preparados además, y que trabajan y cumplen con sus obligaciones. Lo que tiene la justicia, y lo llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, es una falta tremenda de medios. Porque lo hemos escuchado decir en varias ocasiones en la comparecencia. Una cosa muy importante para la justicia es que sea rápida y ágil, porque la respuesta judicial tiene que ser rápida. Entonces estamos, pues con unas estructuras muy anticuadas, con una falta de medios, y eso impide dar esa respuesta ágil y fácil. ¿Cuántos fiscales trabajan en Castilla y León? Pues 128 fiscales. ¿Y cuántos, no sé si lo han calculado, cuántos
convendría que trabajaran? Bueno, convendrían que trabajaran muchos más, pero antes de hacer una valoración sobre los medios y sobre las necesidades, lo que hay que valorar es las situaciones, reorganizar lo que tenemos y sobre todo hacer una serie de reformas estructurales que son muy importantes y que son muy necesarias, porque no solamente se necesitan fiscales, tan importantes como los fiscales para el funcionamiento de la justicia son las oficinas de los fiscales. Esa demanda de medios, esa necesidad de reformas, ustedes se lo piden al Ministerio porque no están transferidas las competencias en Castilla y León en materia de justicia, pero sí en otras comunidades autónomas. Yo no sé si usted cree que la justicia funcionaría mejor en Castilla y León si las competencias estuvieran transferidas. En relación con las competencias, lo importante es que esas competencias se traduzcan en una mayor dotación de medios y unos mejores medios. Con más medios, desde luego que funcionaría mejor. Y por seguir con la opinión que tienen de ustedes los ciudadanos, por ejemplo, en cuanto a independencia, mucho se habla de la no independencia del sistema judicial. ¿Ustedes, los fiscales, tienen las herramientas suficientes para tomar sus propias decisiones? Sí, sí que tenemos las herramientas suficientes y esas herramientas están en el modelo de fiscal que ha diseñado la Constitución. Nosotros nos regimos por el principio de legalidad. Tenemos una serie de funciones y que las tenemos que cumplir con absoluta imparcialidad. Siempre se pone el acento en esa dependencia jerárquica que tenemos los fiscales. Nuestra jerarquía, a diferencia de lo que ocurre en otros países, acaba en el fiscal general del Estado, no en el ministro de Justicia. Pero que lo elige el propio gobierno. Lo elige el propio gobierno, pero el fiscal, en su esencia, se tiene que regir por el principio de legalidad y de imparcialidad. Claro, lo que la gente se puede plantear es cómo se protege esa independencia, por ejemplo, cuando son casos próximos al gobierno, ¿no? Cuando el fiscal general del Estado lo elige el gobierno. Sí, el gobierno no puede dar órdenes al fiscal general y nosotros internamente tenemos nuestros mecanismos previstos en el estatuto, para aquellos supuestos en los que si hay un fiscal que discrepa de una determinada opinión con relación a su fiscal jefe, tenemos unos mecanismos para solventar esos problemas mediante las juntas de fiscales y sometiendo la cuestión al criterio general. Tenemos mecanismos internos. En cuanto a casos de corrupción, ¿faltan medios para controlar el gasto público? Bueno, faltan medios, ya lo ha dicho en varias ocasiones, sí, faltan medios. La corrupción es muy amplio el concepto y ahí van muchas conductas. Está la corrupción pública, la corrupción privada. Es muy importante, antes de la vía penal, que funcionen los organismos de control, que ejerzan las funciones que tienen encomendadas, que funcionen los controles administrativos y los organismos de control. El fiscal lo que tiene que hacer es estudiar los asuntos que entran en las fiscalías o en los juzgados. Son asuntos muy complejos desde el punto de vista técnico-jurídico y sí que necesitaríamos pues, unos medios especializados para sacar adelante más fácilmente esos asuntos. Como no los tenemos, lo que está haciendo la propia Fiscalía y los propios fiscales es formarnos a nivel interno con unos proyectos de formación muy potentes y de esa manera. Pero necesitaríamos una serie de equipos, de personas, una policía al servicio de jueces y fiscales para la investigación de estos delitos. Necesitaríamos expertos en materias financieras, una serie de instrumentos que son necesarios para combatir esta delincuencia tan compleja. En poco más de un mes los españoles vamos a tener que ir de nuevo a votar. No sé si usted cree que una nueva convocatoria electoral podría agravar todavía más la situación de la justicia. Bueno, lo que no es bueno es la parálisis institucional y el que no salgan adelante los proyectos, porque no se puede... Proyectos y presupuestos.
A eso me refiero, no se pueden ejecutar los proyectos porque no hay presupuestos o no hay disponibilidad del gasto, entonces eso no, claro, naturalmente no es bueno, estamos ahí pues ralentizados. Vamos con otro asunto. Hace unos minutos la hemos visto presentar la memoria anual de la Fiscalía de Castilla y León y una vez más pone el acento en la violencia de género porque los delitos de violencia contra la mujer siguen creciendo en Castilla y León. Sí, los datos que tenemos pues han arrojado un incremento, pero bueno, yo también hacía la reflexión a la vista de las aportaciones de las distintas fiscalías territoriales, que bueno, vamos avanzando un poco. Yo creo que la sociedad está más concienciada, yo creo que hay más rechazo a determinados comportamientos, yo creo que ese movimiento del basta ya a las mujeres y a las víctimas les reconforta y les apoya para dar el paso adelante hacia la denuncia, para ser protegidas si lo necesitan. En su informe, la Fiscalía de Palencia dice que los informes de valoración policial de las víctimas son deficientes. Sí, bueno, primero hay que tener en cuenta que la memoria recoge las opiniones de las distintas fiscalías y las reflexiones que se han considerado interesantes. Ahí en Palencia la fiscal de violencia de género hace esa reflexión. Que no es la primera vez que escuchamos esa reflexión. La policía tiene un sistema de valoración del riesgo y por lo que yo recuerdo haber leído de sus consideraciones, dice que son incompletos, que debería de formar parte otros parámetros. En este sentido sí que le digo que hace poco hay una instrucción, creo recordar, la 419 de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de Interior, donde ha modificado los parámetros para la valoración del riesgo en las víctimas. ¿Usted cree que es un retroceso llamar violencia intrafamiliar a la violencia de género? Porque hay partidos políticos también con representación en este Parlamento que reniegan de ese concepto. Bueno, nosotros a nivel de nuestras secciones y a nivel interno, nosotros la denominación de nuestras secciones es de violencia contra la mujer y después tenemos otras secciones de violencia doméstica. Tienen un fundamento diferente. La violencia de género, la violencia contra la mujer, tiene su fundamento en la ley del 2004. Que sea necesario reformarla en un sentido o en otro, bueno, eso ya es otra cuestión, pero tiene un fundamento diferente. También se han incrementado los procedimientos contra la libertad sexual, dice su informe, en un 25%. Eso también podría llevarnos a una reflexión, creo que lo decía usted antes, que podría haber un cambio de conciencia, ¿no? Lo que antes no se denunciaba, ahora dan un paso más. A las cifras hay que dejarles también un periodo de tiempo porque se recogen, hay que recogerlas de una forma pues con cierta técnica. Hemos apreciado eso está ahí, que el repunte en esos delitos se ha producido. Que es considerable, un repunte del 25%. Hay que reflexionar sobre ello, nosotros estamos alerta porque ahí algo está pasando y lo que también puede ser es que se denuncie más. Ese es un factor muy importante, que se denuncie más y que se registren mejor los procedimientos. Pero bueno, ahí estamos y hay que valorarlo, y hay que estar pendiente. Pues Lourdes Rodríguez, Fiscal Superior de Castilla y León, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y sobre este asunto vamos a seguir hablando porque esta semana en la Comisión de Igualdad todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo en algo y es en pedir a la Junta que elabore un protocolo específico contra las agresiones sexuales. La denuncia de una agresión sexual para una mujer es muy complicada, es muy dura, realmente es terrible, es una situación terrible por la que pasa. ¿Y qué delito más claro sufre una mujer por el hecho de ser mujer que una agresión sexual, un abuso sexual? En la propia esencia de ese tipo de delitos está el carácter de mujer de la víctima que lo sufre. Las denuncias por agresiones sexuales van en aumento. Lo perciben ellos, quienes atienden en primera instancia a las víctimas y lo recogen las estadísticas. El caso de La Manada ha supuesto un antes y un después en la percepción pública de este tipo de violencia y en el reconocimiento de quiénes son sus víctimas, lo que no coincide con lo que hasta ahora recoge la ley. Las agresiones sexuales
sí que estarían dentro de los supuestos de violencia de género cuando el agresor sea pues, o el cónyuge o la pareja o quien haya sido pareja o el novio, pero fuera de esos casos no estaríamos en el caso de supuestos de violencia de género. Algunas comunidades autónomas como la nuestra, cuyas leyes son más recientes, sí corrigen este aspecto, acercándose más al Convenio de Estambul y ampliando, como en el caso de Castilla y León, la definición de violencia de género a cualquier violencia sobre la mujer por el hecho de serlo. Desde el año 2017, en Castilla y León, se suscribió un contrato con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León para que en todos los colegios de nuestra comunidad autónoma haya un servicio especializado y un turno especializado para atender a las víctimas, a las mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales. Este turno de oficio del que forman parte abogados como Rosa está especializado en la atención a estas víctimas. Se hacen cargo de todo desde que la mujer denuncia y hasta que finaliza el procedimiento. Junto a ellos, un equipo de psicólogos también les presta atención en urgencias. Son recursos necesarios que los grupos políticos creen que hay que apuntalar. Podemos, como ya hizo en la anterior legislatura, lo ha vuelto a llevar al Parlamento. Que violencia sea violencias y que todos esos recursos policiales, psicológicos, y este en concreto es fundamental en las agresiones sexistas y en la violencia sexual, y jurídicos estén coordinados y gestionados de forma global para atender a este tipo de violencia. Para entendernos, en los juzgados, en los tribunales, no se va a tratar como un supuesto de violencia de género porque no lo es todavía, pero desde el punto de vista asistencial, de las prestaciones, de la ayuda a la víctima, pues ahí sí se va a tratar como supuesto de violencia de género. Su propuesta, respaldada por todos, contempla más apoyo institucional, más financiación y la puesta en marcha de un protocolo que llegue hasta las localidades más pequeñas. Este protocolo incluye medidas como teléfonos de ayuda, espacios de encuentro, coordinación con recursos disponibles en el modelo objetivo Violencia Cero. Y efectivamente es muy necesario en nuestra comunidad autónoma que haya herramientas para que estas mujeres no sean triplemente victimizadas. Y desde luego mejorar tanto la financiación como todo lo que son las campañas y la formación. Estos puntos de información han de estar abiertos sobre todo en un horario donde la confluencia de jóvenes sea mayor, como por ejemplo cuando se producen discomovidas, grandes conciertos. Este avance en la atención y la protección será completo cuando se apliquen las 200 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en 2017. Y todas las víctimas tendrán las mismas ayudas, tendremos ya en todas las comunidades autónomas se cubrirán estas asistencias y no habrá ningún problema. Mientras llega ese cambio en la ley estatal, son las autonomías, 9 con Castilla y León, las que salen en auxilio de estas víctimas, que lo son también de violencia de género. Esta semana se ha debatido sobre la ayuda a domicilio para personas dependientes en Castilla y León, las horas que se prestan, el copago al que tiene que hacer frente el usuario y las diferencias entre unas provincias y otras han enfrentado de nuevo a Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. La ayuda a domicilio es una de las prestaciones con más demanda dentro de nuestro sistema de servicios sociales. El precio público del que el beneficiario cubre una parte depende de varios factores, pero en el caso más elevado, el de atención a la dependencia, se sitúa por término medio en España en los 14,20 euros la hora y el copago en el 17,20%. El PSOE recordaba esta semana en las Cortes que Castilla y León es la sexta comunidad con los precios más altos y pedía reducir el copago y acabar con las diferencias actuales entre provincias. Un leonés tiene que aportar o soportar un coste de copago del 19,32%, mientras que un salmantino es del 10,65%. Se deben a que el precio público del servicio de ayuda a domicilio depende, por un lado, del contrato adjudicado por las corporaciones locales y, por otro, de la renta del usuario. El PP recurría también a este argumento para explicar que la uniformidad de los precios de la ayuda a domicilio no está en manos solo de la Junta, sino también de las corporaciones locales. El PSOE no aceptaba que la PNL así lo recogiera. No lo aceptamos porque ustedes quieren derivar la responsabilidad a las corporaciones locales. Y por tanto decaía. Lo mismo sucedía con otra propuesta socialista para recuperar la intensidad de las horas de ayuda a domicilio que se recortaron en 2012. Una persona grado 3 que, por ejemplo, esté encamada 24 horas al día, que hay personas en esta situación, pues puede tener de forma constante unas 2 horas y media al día de ayuda a domicilio, lo cual parece que es absolutamente insuficiente para su situación. En Castilla y León
me gustaría indicar que la intensidad horaria, entendiéndola exclusivamente en cuidados personales, sin incluir tareas domésticas u otras tareas, está muy por encima de la media nacional. Y añadía que en los últimos años se ha profesionalizado el servicio y se ha aumentado en 4 millones de euros el dinero para las entidades locales que lo prestan. PP y Ciudadanos aclaraban también en esta comisión que un fallo informático ya resuelto había retrasado 150 días las notificaciones a los usuarios dependientes en Palencia. El CERMI, el Comité de Entidad de Representantes de Personas con Discapacidad, le ha pedido a las Cortes que tengan una comisión permanente de discapacidad. La idea se ha comentado en esta reunión entre los presidentes de ambas instituciones. Es la primera con este colectivo para conocer sus necesidades. Todos los grupos políticos con representación en las Cortes se han reunido esta semana con el presidente de la Junta. La ronda la iniciaba el martes el portavoz del Partido Socialista. Luis Tudanca aseguró que su única guía serán los intereses de los castellanos y leoneses y no ha descartado acuerdos con la Junta. El PP los plantea en 3 escenarios: la sanidad, la ciencia y la cultura. Ciudadanos quiere que la ley LGTBI esté antes de que termine el año, Podemos reclama que se amplíe la renta garantizada y Vox no descarta apoyar el acuerdo de financiación autonómica. La demanda de las 35 horas para los funcionarios llegará al pleno de la próxima semana. Este y otros asuntos, como Cataluña, los ha aprobado la Mesa, que por cierto ha cerrado ya la composición que tendrá finalmente la Comisión de Investigación de las Eólicas. La polémica estaba servida. La reforma del Estatuto no incluirá el blindaje del suelo social como reclamaba el PSOE y se ceñirá a la eliminación de los aforamientos como plantean los populares. La Mesa también aprobaba que en la Comisión de Investigación de las Eólicas PSOE, PP y Ciudadanos estén representados por 2 procuradores cada uno más uno del grupo mixto, aunque el voto sea ponderado. Un poco chocante que teniendo el Partido Socialista 35 procuradores le correspondan 2 miembros en la comisión y 2 miembros a Ciudadanos. Tampoco se tenía en cuenta la petición del PSOE para crear una comisión no permanente para impulsar el pacto por la ciencia. Defienden que es en sede parlamentaria donde debe escucharse a los expertos. Para PP y Ciudadanos la mejor opción, así lo acordaban, es la creación de un consejo autonómico en el que participen varias consejerías, los partidos y la sociedad civil. El hecho de crear una comisión parlamentaria limitaría la participación de agentes no políticos porque les escucharíamos, pero no participarían activamente. Y lo que permite es participar en ese Consejo Autonómico a empresas, centros de investigación, investigadores. Y en el pleno de la semana que viene, que será el martes a jornada completa por la visita del Rey a Renault prevista para el miércoles, se debatirán la propuesta del PSOE sobre la financiación del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, las 2 del PP para impulsar los sectores de la automoción y la biomasa, la de Ciudadanos sobre Cataluña y la del Grupo Mixto sobre reservas de la biosfera. Y el presidente de la Junta contestará la pregunta del PSOE sobre la jornada de 35 horas para empleados públicos. Reproches y acusaciones no han faltado entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos por sus procesos de primaria. El PSOE ha propuesto que se retiren de sus cargos a todas aquellas personas que estén vinculadas con algún fraude en las primarias. Y claro, la propuesta, que finalmente no ha salido adelante, ha encendido el debate. El PSOE acudía a la primera comisión de transparencia con una proposición que desataba la polémica, con varias acusaciones cruzadas. Quien hace o intenta hacer trampas en casa, ¿qué no hará fuera de su casa? Los socialistas acusan a Ciudadanos y Partido Popular de fraude en las últimas primarias y piden que sus líderes autonómicos sean retirados del cargo. Sus grupos les defienden. Que se haya visto beneficiado no significa que haya conocido que se han cometido trampas en ese proceso. Recordaré unas primarias en las que ganó un señor llamado Pedro Sánchez y luego su partido lo obligó a irse. Esta proposición no de ley no salió adelante, sí que se aprobaron 2 más presentadas por los socialistas. Una para que se publiquen todos los acuerdos de la Junta, pero Ciudadanos pide más plazo. Que se haga público el contenido de los acuerdos de la Junta de Castilla y León una vez aprobadas las actas en el plazo máximo de 15 días. La otra para que se ofrezcan los datos de todas las facturas, aunque sean de poca cuantía. Gastos tan variopintos como desde el catering que se paga en los consejos para que se celebren los consejos de gobierno, facturas en joyerías
o en establecimientos o gastos de restauración. La cuarta proposición sobre memoria histórica ha sido retirada por el PSOE al agilizar la Junta el pago de las cuantías comprometidas. Y en la Comisión de Agricultura apenas un acuerdo, porque los otros tres no solo no lograron salir adelante, sino que además estuvieron marcados por los enfrentamientos continuos entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Entre esos asuntos en los que no hubo consenso, por ejemplo, la puesta en marcha de nuevas ayudas para los apicultores. El yacimiento de Ambrona, en Soria, no va a tener más presupuesto. La Comisión de Cultura ha rechazado la propuesta del Partido Socialista. PP y Ciudadanos ponían cifras sobre la mesa de lo invertido en estos últimos años y votaban en contra. Pues hasta aquí la actualidad parlamentaria de la semana. Volvemos el próximo jueves con todo lo que dé de sí el tercer pleno de la legislatura. Adiós.